La quita del capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus es una maniobra. Obviamente demuestra el nivel de improvisación que hay en el gobierno, pero sobre todas las cosas tiene el objetivo de sumar a los gobernadores al plan de Milei de suspender, de hecho, la Constitución Nacional. El proyecto de ley ómnibus, con esa modificación, sigue implicando, junto con el DNU, la suspensión de la Constitución, porque el Poder Ejecutivo se atribuye para sí funciones que son propias del Congreso durante un año, prorrogable a otro año más, para establecer una orientación de reformulación de conjunto del sistema económico y administrativo del país. No se trata de una delegación de facultades parcial, coyuntural, para resolver alguna emergencia, sino que se trata de darle superpoderes al presidente de la nación, atacando a los fundamentos de la división de poderes establecidos en la Constitución Nacional. Por eso el DNU y el proyecto de ley ómnibus, ambos tienen que ser rechazados en el Congreso de la Nación. Y además, la quita del capítulo fiscal no significa una reorientación de la política del gobierno. El propio presidente ha dicho que va a fundir a las provincias, y en la conferencia de prensa donde Caputo dijo que quita el capítulo fiscal, cuando le preguntan sobre las declaraciones de Milei acerca de que van a fundir las provincias, no lo desmiente y al revés confirma que van a ir a un ajuste contra las provincias. Luego de eso se sumaron las declaraciones del vocero presidencial, se sumaron las declaraciones del ministro del Interior. Está claro que ellos quieren alcanzar el déficit cero a costa de las economías provinciales, a costa del pueblo en su conjunto, acelerando los tarifazos con la quita de subsidios, a costa de la construcción con la paralización de la obra pública, que ya ahora está generando muchísima pérdida de puestos de trabajo de trabajadores de la construcción. Por lo tanto, no amerita en absoluto el apoyo a esta ley, y gobernador que apoye el proyecto de ley ómnibus, gobernador que convalide que el DNU continúe siendo aplicado, es un gobernador que está traicionando tanto la Constitución como a su propia provincia. Y todo esto ocurre mientras el gobierno de Milei continúa llevando adelante sus medidas antipopulares. Porque a todo el paquete de medidas que anunció Caputo en su momento, con la devaluación, la tercera devaluación más alta en un solo día de la historia de Argentina, se siguen sumando ataques a nuestro pueblo. Ya han anunciado tarifazos para febrero, tarifazo en la luz, tarifazo en el gas, que el gobierno no dice cuáles van a ser los porcentajes, solo dice que van a ir eliminando progresivamente durante los próximos meses los subsidios, sin decir cómo va a impactar eso en la factura de luz, en la factura de gas. Y hay estudios privados que dicen que ya a partir de febrero o marzo, una familia promedio en Argentina va a estar pagando 50 lucas de luz y de gas. A eso se suma que quieren aumentar el transporte. Ellos habían planeado un aumento del bondi en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, a 270 pesos, que es un aumento del 250%. Por ahora está frenado por el Poder Judicial. Sin embargo, es la pretensión del gobierno. Las prepagas vuelven a aumentar en febrero, entre 27 y 29%. Y eso es producto de la orientación que estableció el gobierno con el DNU, que liberó el precio de las prepagas, y desde ese momento las prepagas vienen subiendo durante todos los últimos meses. Las naftas van a volver a aumentar, se descongela el impuesto a la nafta, el gobierno permite la liberación del precio de los combustibles, eso impacta sobre todo los precios de los alimentos, de los productos de consumo popular. Esa crisis social que está generando las decisiones de Milei es la crisis social que se profundiza, que se agudiza, mientras el gobierno concentra la discusión de los medios de comunicación, de la opinión pública, en el proyecto de ley ómnibus. Por eso es tan importante, al mismo tiempo que damos la lucha para rechazar el proyecto de ley ómnibus, y al mismo tiempo que damos la lucha para rechazar el DNU, que acompañemos a nuestro pueblo que se hace escuchar, que se hizo escuchar con los cacerolazos, que se hizo escuchar con un muy importante paro nacional, que tuvo como correlato una manifestación popular de más de 1 millón de personas en todo el país. En todas las provincias de Argentina hubo manifestaciones, solamente en la del Congreso se calculan 500.000 de personas, y otras tantas en el resto de las provincias. Sectores no solamente sindicales, sino organizaciones sociales y piqueteras, los sectores de la cultura, de derechos humanos, pequeñas y medianas empresas, es decir, todos los sectores organizados de nuestro pueblo, en su gran mayoría se manifestaron. El 24 de enero, en el marco del paro nacional, también se manifestaron en los plenarios de comisiones de la Cámara de Diputados. El 85% de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que vinieron a la Cámara de Diputados hablaron en contra del DNU y en contra del proyecto de ley ómnibus. Y sin embargo el gobierno decide no escuchar. El gobierno decide ratificar una orientación de agresión contra las provincias, de sadismo contra nuestro pueblo,
Un gobierno que con sus medidas está generando hambre, está acelerando muy velozmente la inflación y que no toma ninguna medida para garantizar el derecho a comer. Cerraron la billetera del Ministerio de Capital Humano. Hoy, nuestra agrupación Unidad Piquetera, dirigida por el Partido Piquetero, se concentró frente a lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ahora el Ministerio de Capital Humano, para reclamar respuestas, para que respondan por qué cortaron toda la asistencia alimentaria a los comedores desde que Milei asumió la presidencia de la Nación. Se trata de un gobierno sádico, un gobierno cruel, un gobierno disociado de la realidad, un presidente que cree que lo votaron para ser rey y no para ser presidente de una nación regida por una constitución. Entonces es muy importante, por lo tanto, que continuemos respaldando todos los procesos de manifestación popular en contra de las medidas de Milei, que en el Congreso le digamos a todas las diputadas y a todos los diputados que en estos días tenemos que sentarnos a votar en contra del proyecto de ley ómnibus. También llamar a las senadoras y a los senadores que el 1 de febrero, a partir de la convocatoria del Bloque Unión por la Patria, se sienten en el recinto del Senado para rechazar el DNU. Reclamarle al Poder Judicial que ejerza el rol que le corresponde de acuerdo con lo que establece la Constitución, que es el de control de constitucionalidad. Acá el presidente de la Nación ha decidido iniciar un conflicto de poderes, del Ejecutivo contra el Legislativo. Y en ese conflicto de poderes hay un tercer poder que tiene que fijar posición, que tiene que hacer valer la Constitución, que tiene que hacer valer la división de poderes. Ya hay varios distintos estamentos del Poder Judicial que están frenando distintos capítulos y fragmentos del DNU por ser inconstitucionales. Hoy mismo tuvimos la noticia de que es frenada la derogación de la ley de tierras, todo el capítulo laboral que fue frenado por las presentaciones judiciales que hicieron los gremios. Bueno, hay personas que han hecho presentaciones judiciales contra el aumento de las prepagas establecido y permitido por el DNU y el Poder Judicial les está dando lugar. Todo eso tiene que tener como correlato la anulación por completo del DNU. En ese sentido es muy importante la presentación que hizo el gobernador de La Rioja, Quintela, reclamándole a la Corte Suprema que fije posición. También hicieron presentaciones judiciales la Federación de Municipios, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y muchos otros. Y en última instancia tiene que ser la Corte Suprema la que fije posición. Debería haber habilitado la feria para fijar posición rápidamente, porque los efectos del DNU hay que frenarlos rápidamente porque están generando muchísimo daño a nuestra población. Y ese mismo transcurrir en la justicia va a tener el proyecto de ley ómnibus si llega a ser aprobado en el Congreso de la Nación, porque que sea aprobado por el Congreso no significa que deje de ser inconstitucional. Y el Congreso no puede aprobar un proyecto de ley que es abierta y manifiestamente inconstitucional. Entonces, en ese sentido también, si el gobierno pretende aprobar el proyecto de ley ómnibus y si hay otros bloques de la oposición que colaboran con ese objetivo, que le dan la espalda a sus provincias, que le dan la espalda a la Constitución, eso no quita que luego el proyecto de ley ómnibus, si llega a ser aprobado, sea judicializado. Entonces, las instituciones de la democracia, el Congreso, el Poder Judicial, tienen una responsabilidad clara en hacer valer la Constitución, enfrentar las medidas de este gobierno, y quienes aspiramos a construir un nuevo liderazgo y una alternativa a este gobierno tenemos que partir de la base de defender los intereses de nuestro pueblo, un pueblo que está sufriendo, que la está pasando muy mal por el aumento de los precios de los alimentos, de la prepaga, de los medicamentos, de la nafta, de los servicios públicos. A ese pueblo nosotros lo tenemos que defender. En los lugares donde gobierna la oposición tenemos que tomar medidas para hacerle frente a las consecuencias de la política de Milei, siempre con la prioridad de garantizar el plato de comida, garantizar el derecho a comer, y sobre esa base construir un reagrupamiento de todos los que no transamos con Milei, de los que tenemos templanza moral para rechazar la tentación de ir a acomodarse con el que ganó el balotaje. Bueno, nos tenemos que reagrupar y construir la base de una alternativa para mostrarle a nuestro pueblo que frente a tanta angustia y tanta tristeza que genera el sadismo y la crueldad de este gobierno, hay una alternativa y hay una salida.